Era una época de verdadera paranoia, cuenta Mónica Schneider, madre de 3 niños de Waldstadt. Vivíamos en constante miedo. Nadie sabía de quién debía temer, porque se trataba de un niño. ¿Cómo explicas a tus propios hijos que deben cuidarse de sus compañeros de su edad? A principios de junio, la policía descubrió en el sótano de una casa abandonada en las afueras de la ciudad una habitación extraña. En el pequeño cuarto sin ventanas había juguetes infantiles, cuerdas, varios cuchillos y manchas que, tras el análisis, resultaron ser sangre de varios animales. En una de las paredes se encontró un plano cuidadosamente dibujado del barrio, en el que las casas donde ocurrieron los incidentes estaban marcadas con cruces. La policía intensificó sus investigaciones, pero no encontró huellas dactilares ni otras pistas que pudieran identificar al culpable. El 20 de junio ocurrió el caso más grave. Sofía Wagner, de 5 años, que vivía en la casa número 17 de la calle Linden, fue encontrada inconsciente en su propio jardín. Pasó 28 horas en coma. Después de despertar, se encontraba en un estado de gran miedo y se negaba a hablar. Solo después de una semana de trabajo con un psicólogo infantil, Sofía pudo contar que un niño inteligente de la escuela le había propuesto jugar a un experimento. Le dio a beber un jugo mágico del que se sintió somnolienta. Lo último que recordaba era cómo el niño sacaba herramientas extrañas de su mochila y decía que quería ver cómo dormía. Las investigaciones policiales llegaron a un callejón sin salida. Los padres estaban en pánico. En una sesión de emergencia del Consejo del Distrito se decidió imponer un toque de queda para niños menores de 14 años e instalar cámaras de vigilancia adicionales. Sin embargo, nadie podía sospechar que la solución a todos estos incidentes estaba en la casa número 15 de la misma calle Linden, a solo 2 casas de la última víctima. En esta casa vivía la familia Schwartz, ejemplar en todos los aspectos. El padre, Markus Schwartz, trabajaba como ingeniero en una empresa automotriz. La madre, Helga Schwartz, enseñaba literatura en el instituto. Su hijo, Lucas, de 9 años, era un estudiante excelente, tocaba el violín y era considerado uno de los alumnos más prometedores de su clase. La hija menor, Hannah, de 4 años, asistía al jardín de infancia. La familia participaba regularmente en la vida comunitaria, organizaba barbacoas de verano para los vecinos y asistía a la iglesia los domingos. Lucas siempre pareció algo extraño, pero en el buen sentido, recuerda Gerta Müller, vecina de la familia Schwartz. Muy inteligente, educado, siempre saludaba a los adultos, desarrollado por encima de la media para su edad, a veces demasiado serio para su edad. Recuerdo cómo una vez me ayudó a llevar las compras y me explicó detalladamente por qué ciertos tipos de bolsas de plástico tardan más en descomponerse. Tales conocimientos a los 9 años. El 27 de junio de 2019, después de la clase de educación física en la escuela secundaria de Waldstadt, ocurrió un incidente que puso fin a la serie de misteriosos eventos en el barrio. Lucas Schwartz olvidó su teléfono en el vestuario. El dispositivo quedó desbloqueado. Timo Berger y Felix Koch, compañeros de clase de Lucas, encontraron un teléfono en el vestuario después de la clase de educación física. En la pantalla había una galería de imágenes abierta. Al principio solo queríamos averiguar a quién pertenecía el teléfono para devolverlo, contó Timo más tarde en el informe policial. Vi las fotos y pensé que eran efectos especiales o imágenes escenificadas para un proyecto escolar. Félix se dio cuenta inmediatamente de que algo no estaba bien. En la pantalla del teléfono había una foto recién tomada de un gato muerto, dispuesto en orden anatómico, con órganos internos cuidadosamente separados. Al lado había instrumentos quirúrgicos, pinzas, bisturí, tijeras. Cuando los chicos siguieron hojeando la galería, vieron unas 20 imágenes similares con diferentes animales.
Cada serie estaba acompañada de notas cuidadosamente escritas, registrando fecha, hora, instrumentos utilizados y observaciones. Me asusté y quise apagar el teléfono, recordó Félix. Pero entonces vimos el video. Lucas filmaba cómo le daba algo de beber a la hija de los vecinos. Ella se adormecía y él comentaba cada fase, como si estuviera realizando un experimento científico. Su voz sonaba normal, como en clase de biología cuando respondía en la pizarra. Los chicos conmocionados mostraron el hallazgo a su profesor de deportes, Michael Wagner. Este tomó inmediatamente el teléfono y lo llevó al director de la escuela. Después de revisar el contenido, se llamó a la policía. A las 14:22 del mismo día, Lucas Schwartz fue detenido directamente en la escuela y llevado a la comisaría para ser interrogado en presencia de sus padres y un psicólogo. La reacción de Lucas ante la detención fue inusual, señala el investigador Klaus Hoffmann en su informe. No mostró ninguna emoción, ni miedo, ni ira, ni remordimiento. Parecía que estuviera observando el proceso de arresto con interés, como si viera un documental. Durante el registro de la habitación de Lucas, la policía descubrió la primera prueba sustancial de su participación en los incidentes del distrito. Bajo una tabla junto al escritorio había un escondite con una caja metálica. En ella se encontraban varios collares de mascotas, juguetes infantiles, objetos personales de los niños afectados, pequeños frascos con líquidos desconocidos y una memoria USB. El contenido de la memoria USB conmocionó incluso a los investigadores experimentados. Contenía un archivo cuidadosamente organizado en el que cada experimento tenía una carpeta separada. Dentro había fotos, videos y documentos de texto con informes detallados. Lucas documentaba todo: planificación, selección del objeto, implementación, observaciones y conclusiones. Especialmente inquietante era que en estos registros nunca usaba los nombres de los niños, solo números de los objetos y sus características básicas: edad, género, peso aproximado. Esto no era simplemente crueldad por crueldad, comenta la doctora Eva Kramer, psiquiatra forense que más tarde trabajó con Lucas. En sus acciones había una metodología clara. Ha ido haciendo sus experimentos sistemáticamente más complejos, pasando de animales a humanos, de simples observaciones a manipulaciones activas. Cada paso fue documentado cuidadosamente. Tal sistematización es extremadamente inusual para un niño de su edad. Los padres de Lucas se encontraban en un estado de profundo shock. No entendemos cómo pudo pasar esto, dijo Markus Schwartz durante el primer interrogatorio. Lucas siempre fue un niño tranquilo, obediente. Sí, a veces reservado, pero ¿no es eso normal para un niño inteligente? Nunca mostró agresión. Tenía amigos en la escuela, se llevaba bien con su hermana. Sin embargo, la investigación posterior sacó a la luz detalles inquietantes. Los maestros recordaron varios episodios que en su momento no recibieron la atención debida. A los 7 años, Lucas escribió un ensayo sobre lo que le pasa a las personas cuando se duermen y no pueden controlar su cuerpo. A los 8 años, hizo preguntas detalladas a la enfermera de la escuela sobre los efectos de diferentes medicamentos. Poco antes de su arresto, había completado un proyecto de investigación sobre plantas venenosas de nuestra región con una calificación de sobresaliente. El 1 de julio de 2019, durante el registro continuado en la casa de la familia Schwartz, la policía hizo otro descubrimiento impactante. En el sótano, detrás de una estantería con conservas, se encontró una pequeña puerta camuflada. Conducía a una habitación de unos 6 metros cuadrados con aislamiento acústico. Dentro había un baúl de madera cerrado. Lo que encontramos en el baúl nos obligó a reconsiderar la magnitud de todo el caso, recuerda el investigador Hoffmann.
Pensábamos que estábamos tratando con un niño que muestra crueldad hacia los animales e intimida a otros niños. El contenido del baúl mostró que todo era mucho más serio. En el baúl se descubrió la colección de Lucas, trofeos sistematizados de cada víctima. No solo collares de animales y objetos personales de niños, sino también muestras biológicas, fragmentos de tejido secado, órganos de pequeños animales conservados en formalina, tubos de ensayo con sangre. Cada pieza estaba cuidadosamente etiquetada, con fecha y designación en código. En el interior de la tapa del baúl había una hoja de papel pegada con la inscripción Investigación de los límites del miedo, resultados intermedios. Entre los objetos del baúl, la policía descubrió una grabadora con grabaciones de entrevistas que Lucas había realizado con sus víctimas. En una de las grabaciones se puede oír cómo interroga metódicamente a un niño de 6 años sobre sus miedos. Luego describe cómo quiere comprobar la reacción de su organismo a estos miedos y registra tranquilamente los resultados. Los psicólogos y psiquiatras llamados al caso se enfrentaron a un caso raro y complejo. Muy raramente vemos tal combinación de alta inteligencia, completa falta de empatía y metodología a una edad tan temprana, explica el doctor Heinrich Müller, jefe de la evaluación psiquiátrica en el caso de Lucas. La mayoría de los niños con tendencias similares actúan impulsivamente, no ocultan su comportamiento, rápidamente caen bajo la atención de los psicólogos. Lucas, sin embargo, creó un sistema bien pensado que le permitió actuar sin ser notado durante varios meses. Mientras tanto, gradualmente se revelaba la imagen de la doble vida que llevaba Lucas. En la escuela era un alumno ejemplar, en la familia un hijo obediente. Cumplía con todas las tareas domésticas, ayudaba a cuidar a su hermana menor y se dedicaba regularmente a la música. Paralelamente, planificaba y llevaba a cabo sistemáticamente sus experimentos, registraba los resultados y perfeccionaba sus métodos. El 2 de julio de 2019, Lucas Schwartz fue ingresado en un centro especializado cerrado para menores con trastornos psíquicos graves. En el primer examen psiquiátrico, los profesionales quedaron impresionados por sus capacidades intelectuales y la completa ausencia de reacción emocional ante la situación. En las pruebas de CI, Lucas obtuvo un resultado de 158, lo que corresponde a la categoría de superdotado, señala la doctora Kramer en su informe. Su vocabulario y capacidades analíticas corresponden al nivel de un adolescente de 16 a 17 años. Al mismo tiempo, muestra una completa falta de empatía. No entiende por qué sus acciones se consideran inaceptables y ve a sus víctimas exclusivamente como objetos de investigación. En sesiones posteriores, Lucas comenzó a hablar más abiertamente sobre sus motivos. Lo que contó llevó a los psiquiatras a reconsiderar muchas concepciones sobre la psicopatía infantil. El 5 de julio de 2019, la doctora Eva Kramer realizó la primera entrevista psiquiátrica completa con Lucas Schwartz. La sesión fue grabada en video para su posterior análisis por un grupo de especialistas. La transcripción de esta conversación, publicada parcialmente con autorización judicial, revela una inquietante imagen del pensamiento del niño. No entiendo por qué todos están tan alterados, dijo Lucas al comienzo de la entrevista. Solo estaba investigando reacciones. En la escuela nos dicen que la ciencia avanza a través de experimentos. Nadie acusa a los científicos cuando usan ratas de laboratorio. Fui muy cuidadoso y documenté todo. ¿No es así como debe trabajar un verdadero investigador? Cuando la doctora Kramer le preguntó por sus sentimientos hacia los afectados, Lucas respondió con sincera confusión. ¿Sentimientos? No tenía sentimientos especiales. Eran objetos de investigación. Cuando examinas bacterias bajo el microscopio, tampoco te vinculas emocionalmente con ellas, ¿verdad? Elegí objetos que estaban disponibles y se ajustaban a los parámetros. Tenía que investigar cómo se manifiesta el miedo en diferentes sujetos.
Especialmente inquietante para los psiquiatras fue que Lucas era plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones. Por supuesto que sabía que no se debe causar dolor a animales o personas, explicó. Por eso fui cuidadoso y no dejé rastros. Entendía que los adultos no aprobarían mis métodos, pero a veces en la ciencia hay que hacer ciertos sacrificios por el conocimiento. Leí biografías de grandes científicos. Muchos de ellos se encontraron con incomprensión entre sus contemporáneos. Más sesiones con Lucas permitieron a los especialistas reconstruir la cronología del desarrollo de su trastorno. Según el niño, comenzó sus primeros experimentos a la edad de 6 años, cuando descubrió un nido de pájaros en el ático de la casa. Quería entender cómo funcionan, recordó sin emoción alguna. Al principio solo observaba. Luego sentí curiosidad por lo que pasaría si cambiaban las condiciones. Los padres de Lucas, interrogados después de sus confesiones, recordaron varios episodios a los que no habían dado importancia. Cuando el niño tenía 7 años, el hámster familiar murió en circunstancias extrañas. Lucas explicó que el animal se había enfermado y los padres le creyeron. Ese mismo año, el gato de la familia comenzó repentinamente a evitar al niño, aunque antes dormía en su habitación. Estos detalles, insignificantes por separado, al analizarlos retrospectivamente componían una imagen inquietante. La tríada clásica de signos de psicopatía infantil a menudo incluye crueldad hacia los animales, piromanía, fascinación por el fuego y enuresis, explica el Dr. Heinrich Müller. En el caso de Lucas, vemos los 2 primeros elementos, pero con una orientación inusual. No mostró crueldad impulsiva, sino un enfoque metódico de investigación. Sus incendios no eran actos caóticos. Estudiaba las propiedades de combustión de varios materiales y documentaba los resultados. Esta es una forma atípica y altamente funcional del trastorno, que fue difícil de reconocer. El 12 de julio de 2019, los investigadores descubrieron otra evidencia inquietante. En la computadora de Lucas, encontraron un archivo encriptado con un mapa del distrito, donde estaban marcadas todas las casas con niños menores de 10 años. Junto a cada casa había notas con datos sobre los niños que vivían allí. Edad, rutina diaria, presencia de mascotas, cuando los padres estaban en casa. Se examinaron con especial cuidado las casas donde vivían niños con necesidades especiales o problemas psicológicos. Esta era una base de datos de potenciales afectados, explica el investigador Hoffman. Algunas casas estaban marcadas como prioritarias. Entre ellas estaba la casa de la familia Wagner, donde vivía Sofía, la última afectada. Según los registros, Lucas planeaba continuar sus experimentos, al menos hasta fin de año. Un detalle interesante en la metodología de Lucas era cómo seleccionaba y preparaba a sus afectados. Según sus diarios y los testimonios de los niños afectados, nunca actuaba agresivamente en el primer contacto. Por el contrario, utilizaba su reputación de chico inteligente y educado para ganar confianza. Ofrecía ayuda con las tareas escolares, compartía datos interesantes o mostraba lugares secretos que había preparado con antelación. Elegía a aquellos que son fáciles de influenciar, explicó Lucas en una de las sesiones. Algunos niños son demasiado desconfiados. Es difícil trabajar con ellos. Otros son demasiado habladores. Podrían contárselo a sus padres. El objeto ideal debería ser suficientemente ingenuo, pero capaz de seguir instrucciones. Realizaba pruebas preliminares antes de pasar al experimento principal. Las pruebas preliminares de las que hablaba Lucas consistían en manipulaciones simples. Pedía a la potencial víctima que guardara un pequeño secreto o realizara una acción que los adultos normalmente prohibirían. Si el niño aceptaba, Lucas pasaba al siguiente paso. Lo invitaba a uno de los lugares preparados y sugería participar en un juego especial o experimento científico. En el caso de Sofía Wagner, el plan fue particularmente elaborado.
Según las entradas en el diario de Lucas, se preparó durante más de un mes para este experimento. Se hizo amigo de la niña. La invitó varias veces con dulces inofensivos para ganar su confianza. Poco a poco descubrió que sus padres la dejaban regularmente sola en el jardín mientras preparaban la cena. Estudió el efecto de varios sedantes herbales, probándolos primero en pequeños animales para determinar la dosis. Lo que ocurrió con Sofía fue más allá de los experimentos anteriores, señala el doctor Kramer. En sus notas, Lucas describe esto como transición a un nuevo nivel de investigación. Planeaba métodos más invasivos, lo que indica una escalada de su comportamiento. Si no hubiera sido detenido, las consecuencias podrían haber sido trágicas. Mientras tanto, los médicos que examinaban a Lucas se enfrentaban a un enigma médico. La resonancia magnética del cerebro del niño mostró varias anomalías en el desarrollo del sistema límbico, responsable de las reacciones emocionales, y de la corteza prefrontal, asociada con el control de impulsos y la toma de decisiones. Sin embargo, estas desviaciones no correspondían a la imagen típica de trastornos mentales conocidos. Observamos una combinación paradójica de hipoactividad en los centros emocionales del cerebro e hiperactividad en áreas responsables del pensamiento analítico, explica la neuropsicóloga doctora Gabriela Richter. Esto podría explicar parcialmente su excepcional inteligencia con una completa ausencia de empatía. ¿Pero qué ha causado tal desarrollo? ¿Predisposición genética, influencias ambientales o una combinación de ambas? No podemos decirlo con certeza. El análisis genético no reveló mutaciones conocidas relacionadas con tendencias psicopáticas. La historia familiar tampoco proporcionó pistas. Ningún pariente de Lucas tenía trastornos mentales o comportamiento criminal documentados. Los maestros y educadores que trabajaron con el niño en su primera infancia no notaron signos preocupantes, excepto una inteligencia inusualmente desarrollada y cierta distancia. El caso de Lucas Schwartz nos plantea preguntas complejas sobre la naturaleza de la psicopatía infantil, dice el doctor Müller. La mayoría de los niños con tendencias similares muestran signos evidentes de trastorno desde temprana edad: agresión, impulsividad, problemas de disciplina. Lucas, por el contrario, mostró cualidades opuestas: autocontrol, paciencia, capacidad para seguir reglas. Esto enmascaró su condición y lo hizo invisible para los métodos tradicionales de diagnóstico. A finales de julio de 2019, la investigación reveló otro aspecto inquietante del caso. El análisis de la actividad en Internet de Lucas mostró que el niño estudiaba cuidadosamente las historias de delincuentes conocidos, métodos forenses y perfiles psicológicos de personas con trastorno de personalidad antisocial. Utilizaba navegadores anónimos y borraba el historial de búsqueda, pero los expertos técnicos pudieron reconstruir su huella digital. No actuaba solo por impulso interno, explica el analista informático de la policía de Múnich, Stefan Wolf. Aprendía, adaptaba sus métodos, analizaba los errores de delincuentes conocidos. En sus marcadores había artículos científicos sobre medicina forense, psicología y criminalística que superaban significativamente el nivel de comprensión de un adulto promedio y mucho menos de un niño. Uno de los hallazgos más inquietantes fue un documento titulado Plan de Investigación Prospectiva para 2019 a 2021. En él, Lucas describía metódicamente cómo quería desarrollar sus experimentos, aumentando gradualmente su complejidad y duración. Los últimos puntos del plan incluían el estudio de los efectos psicológicos a largo plazo y los límites de la resistencia física. El 25 de julio de 2019 se celebró una audiencia judicial a puerta cerrada en el caso de Lucas Schwartz. Teniendo en cuenta la edad del acusado, se decidió internarlo en una institución médica cerrada especializada para menores con trastornos mentales graves.
El tribunal dictaminó que Lucas debería estar bajo constante observación de psiquiatras, al menos hasta la mayoría de edad, con una reevaluación posterior de su condición. El caso de Lucas Schwartz provocó una conmoción social sin precedentes en Alemania. El 2 de agosto de 2019, tras la publicación parcial de los archivos del caso en la prensa, se celebró una asamblea de emergencia de residentes en Waldstadt. Más de 300 personas se reunieron en el auditorio de la escuela local para exigir explicaciones a las autoridades sobre cómo algo así pudo pasar desapercibido durante varios meses. El ambiente en la asamblea era tenso, recuerda Michael Gruber, periodista del Münchner Nachrichten. Los padres estaban furiosos y asustados al mismo tiempo. Muchos gritaban que la policía había permanecido inactiva. Otros acusaban a la escuela de negligencia. Pero lo que más conmocionó a la gente fue que Lucas, procedente de una familia acomodada, pudiera cometer tales actos sin que sospecharan nada. En la asamblea habló Klaus Hoffmann, el investigador principal del caso. Explicó que el caso de Lucas representa una forma extremadamente rara de trastorno de personalidad, agravado por una inteligencia excepcional. Estamos acostumbrados a asociar a los niños problemáticos con signos visibles: agresión, bajo rendimiento escolar, conflictos con sus compañeros, dijo. Lucas no mostró ninguno de estos signos. Por el contrario, su comportamiento impecable y su rendimiento académico crearon el camuflaje perfecto. El impacto psicológico en las víctimas de Lucas resultó grave y duradero. Para mediados de agosto de 2019, 6 niños con los que Lucas había interactuado estaban en terapia intensiva. Sofía Wagner, la última víctima, se negaba a salir de casa y a dormir sola. Desarrolló una fuerte fobia a los medicamentos y a todas las bebidas ofrecidas por adultos, incluso sus propios padres. Los niños afectados por Lucas sufrieron no solo traumas físicos, sino también un profundo quebrantamiento de la confianza básica, explica la psicóloga infantil Annika Bauer, que trabajaba con las víctimas. Especialmente traumático para ellos es el hecho de que el peligro viniera de un igual. Esto destruye su concepto de un mundo seguro y su confianza en su entorno. La situación fue particularmente difícil para Hannah Schwartz, de 4 años, la hermana menor de Lucas. Tras la detención de su hermano, fue puesta temporalmente bajo la custodia de los servicios sociales mientras se evaluaba la capacidad de los padres para garantizar su seguridad. Aunque no se encontraron pruebas de la participación de los padres en las acciones de su hijo, las autoridades temían que Hannah pudiera haberse convertido en objeto de los experimentos de su hermano. En el examen exhaustivo de Hannah no encontramos signos de abuso físico o psicológico, informó la doctora María Weber, psiquiatra infantil del Servicio Social. Sin embargo, en sus dibujos y juegos aparecen elementos inquietantes. Representa un juego secreto que supuestamente jugaba con su hermano, en el que hay que estar muy callado y no contárselo a mamá y papá. El 6 de agosto, los investigadores descubrieron en los archivos encriptados de Lucas una carpeta separada titulada Proyecto H, la inicial del nombre de su hermana. Contenía notas sobre observaciones del comportamiento de la niña y planes para una introducción gradual al experimento. Según estos registros, Lucas consideraba a su hermana como un objeto de investigación ideal a largo plazo, debido al acceso constante y la posibilidad de observar cambios a lo largo del tiempo. Cuando le pregunté a Lucas sobre su relación con su hermana, su respuesta fue característicamente distante, recuerda el Dr. Kramer. Dijo: Hannah es interesante desde una perspectiva de psicología del desarrollo. Puedo observar cómo se forman sus miedos y cómo reacciona a diversos estímulos. Mis padres pensaban que la estaba ayudando a aprender, pero en realidad estaba realizando pruebas básicas de sus funciones cognitivas y reacciones emocionales. Los padres de Lucas, Marcus y Helga Schwartz se enfrentaron a una enorme presión social.
Tras la publicación de detalles del caso en la prensa, recibieron amenazas. Desconocidos rompieron las ventanas de su casa y aparecieron grafitis ofensivos en las paredes. La familia tuvo que trasladarse temporalmente con familiares a otra ciudad. Todavía no podemos comprender lo que ha pasado, dijo Marcus Schwartz en una rara entrevista. ¿Cómo pudimos vivir bajo el mismo techo con Lucas y no darnos cuenta de lo que estaba pasando? Todo lo que veíamos era un chico inteligente, educado, que iba bien en la escuela y ayudaba con su hermana. Nos preguntamos cada día, ¿qué hicimos mal? ¿Se podría haber evitado? Los psicólogos y psiquiatras que analizan el caso tienen opiniones divididas sobre el papel de los padres. Algunos expertos señalaron posibles fallos educativos, excesiva concentración en el rendimiento académico, atención insuficiente al desarrollo emocional. Otros profesionales enfatizaron que los padres fueron víctimas de un trastorno mental excepcionalmente raro en su hijo, que él ocultó magistralmente. Es importante entender que detectar tendencias psicopáticas en niños es extremadamente difícil incluso para los profesionales, comenta el doctor Müller. Los signos tradicionales, violación de normas, problemas de rendimiento, agresión visible, estaban ausentes en Lucas. Por el contrario, su perfecto cumplimiento de las normas sociales formaba parte de su camuflaje. Para una persona no preparada, incluso un padre amoroso, es prácticamente imposible notar desviaciones tan cuidadosamente ocultas. El 15 de agosto de 2019, el Ministerio Federal de Salud estableció un comité especial para desarrollar nuevos protocolos para identificar tales casos. Se convocó a destacados psiquiatras, psicólogos y criminalistas para analizar el caso de Lucas Schwartz y desarrollar métodos más efectivos de detección temprana. Este caso nos obliga a reconsiderar muchas nociones establecidas, explicó la doctora Elizabeth Steiner, directora de la comisión. Durante demasiado tiempo hemos asociado los trastornos de personalidad en niños con mal comportamiento y bajo autocontrol. El caso de Lucas muestra que una forma altamente funcional de este trastorno puede manifestarse de manera completamente diferente, a través de un control excesivo, metodología y manipulación. Mientras tanto, los especialistas que trabajaban con Lucas en la institución cerrada notaron peculiaridades inquietantes en su adaptación. En lugar de la típica reacción de protesta o depresión característica de los niños en tal situación, el chico mostró un interés clínico en su propia situación. Ve su detención como una nueva fase de investigación, señala el psiquiatra Dr. Thomas Schneider en su informe. Mantiene registros detallados sobre el funcionamiento de la institución, el personal y otros pacientes. Hace preguntas sobre su diagnóstico no desde la posición de un paciente, sino como si estuviera investigando un problema científico. Está particularmente interesado en las limitaciones legales respecto a menores con trastornos mentales. Su cerebro no procesa la información sobre el sufrimiento de otros seres como una señal emocional, sino como datos abstractos, explica el neurobiólogo Dr. Marcus Heinz. En la parte del experimento donde los niños normales experimentan un fuerte malestar emocional, el cerebro de Lucas mostró patrones de actividad característicos de la resolución de problemas matemáticos complejos. Él analiza el sufrimiento intelectualmente, sin componente emocional. En marzo de 2020, después de varios meses de terapia intensiva, los psiquiatras notaron pequeños cambios en el comportamiento de Lucas. Comenzó a mostrar signos de cooperación, aceptó las evaluaciones de su condición y expresó disposición para trabajar en sí mismo. Sin embargo, los especialistas experimentados se mantuvieron escépticos. Estamos viendo un ejemplo clásico de lo que en psiquiatría se denomina mimetismo terapéutico, explica el doctor Müller. Un paciente con rasgos psicopáticos aprende rápidamente a decir lo que los médicos quieren oír, a imitar progresos
Lucas no solo imita, sino que estudia la estructura misma de la terapia, determina los criterios por los cuales se evalúan las mejoras y metódicamente demuestra un comportamiento que corresponde a estos criterios. Esta evaluación fue confirmada por un incidente en abril de 2020, durante una terapia de grupo, donde a Lucas se le permitió por primera vez en mucho tiempo una interacción limitada con otros pacientes. Mostró habilidades excepcionales de manipulación. En una sola sesión, logró convencer a otros 2 niños de que le entregaran objetos personales, revelaran información confidencial y accedieran a un cierto experimento al día siguiente. El terapeuta interrumpió la sesión cuando notó esta dinámica. Su capacidad para influir en otros, incluso en un entorno controlado bajo la observación de profesionales, es simplemente asombrosa, señala la psicoterapeuta Carla Meyer. Identifica debilidades sin errores, elige palabras y gestos precisos y establece relaciones de confianza en el menor tiempo posible. Estas son habilidades extraordinarias de manipulación, especialmente considerando su edad. En junio de 2020, los padres de Lucas tomaron una decisión difícil. Después de numerosas consultas con juristas y psicólogos, renunciaron oficialmente a sus derechos parentales. Esta decisión permitió a Hannah, la hermana menor, cambiar completamente su identidad y comenzar una nueva vida bajo protección estatal, sin conexión con la historia de su hermano. Este fue su último acto para proteger a su hija, comenta el abogado familiar Michael Bauer. Reconocieron que Lucas nunca cambiaría y que su obsesión con su hermana podría representar un peligro incluso desde los muros de la institución. Al renunciar a sus derechos parentales sobre ambos niños, permitieron que Hannah obtuviera una nueva identidad inaccesible para su hermano. A finales de 2020, los habitantes de Waldstadt gradualmente volvieron a la vida normal. La casa de la familia Schwartz fue vendida. Los nuevos propietarios la reconstruyeron completamente, eliminando todos los recuerdos de los antiguos residentes. El Consejo del Distrito asignó fondos para la renovación de parques infantiles y la instalación de cámaras de vigilancia adicionales. En la escuela se introdujo un programa de evaluación psicológica para todos los estudiantes. Intentamos seguir adelante, pero este caso ha cambiado nuestra comunidad para siempre, dice el presidente del Consejo del Distrito, Hans Weber. Los padres se han vuelto más vigilantes, los niños juegan menos sin supervisión. Ha surgido una conciencia incómoda de que a veces el peligro puede parecer completamente inofensivo, como un niño común de la casa vecina. Mientras tanto, el equipo de psiquiatras continuó trabajando con Lucas, adaptando gradualmente los métodos terapéuticos a su caso único. Para el verano de 2021, 2 años después de su detención, los informes médicos mostraban un progreso extremadamente limitado. Lucas había aprendido el lenguaje de la terapia. Podía decir las cosas correctas, pero las pruebas objetivas no mostraban cambios reales en su esfera emocional. En agosto de 2021, la administración del centro descubrió que Lucas había conseguido de alguna manera acceso a publicaciones científicas sobre su propio caso. En su habitación se encontraron extractos de revistas médicas que analizaban las peculiaridades de su estado mental. En los márgenes de estos textos, hizo anotaciones metódicas y corrigió inexactitudes en la descripción de sus métodos y motivos. Este fue un punto de inflexión, opina el doctor Schneider. Entendimos que él ve toda la situación como una especie de competencia académica. Nos estudia con el mismo interés clínico con el que nosotros lo estudiamos a él. En una de sus notas se refiere a sí mismo como un investigador incomprendido y a nosotros como observadores limitados incapaces de evaluar la magnitud del experimento. En septiembre de 2021, una evaluación psiquiátrica presentó al tribunal un pronóstico a largo plazo del estado de Lucas Schwartz. El documento indicaba que el paciente muestra rasgos psicopáticos estables,
resistentes a la terapia. De especial preocupación fue el hecho de que sus habilidades manipulativas y de camuflaje solo se perfeccionaron con la edad. El pronóstico en este caso es extremadamente desfavorable, concluye el doctor. Kremer. Estamos lidiando con una combinación de factores que crea una tormenta perfecta. Psicopatía innata, inteligencia excepcional, ausencia de mecanismos neurobiológicos de empatía, fijación temprana en la violencia como forma de investigación. A esto se suma su capacidad para la planificación a largo plazo y el camuflaje, que solo mejora. Aprende de sus errores y analiza los métodos de su descubrimiento para evitarlos en el futuro. El 30 de octubre de 2021, el tribunal decidió extender el internamiento de Lucas Schwartz en una institución cerrada por tiempo indefinido, con reevaluaciones anuales de su estado. Un punto especial de la decisión establecía que al alcanzar los 18 años, se realizaría una nueva evaluación integral para decidir sobre su traslado a una institución para adultos con un régimen de seguridad apropiado. Actualmente, Lucas Schwartz permanece en una institución cerrada especializada. Tiene 12 años. Según los informes más recientes del personal, pasa la mayor parte de su tiempo leyendo literatura científica que se le proporciona en formato limitado. Muestra particular interés en neurobiología, psicología y criminalística. Su comportamiento es ejemplar. Sigue todas las reglas y mantiene relaciones corteses pero distantes con el personal. En diciembre de 2021, durante una inspección rutinaria de su habitación, se descubrió una hoja de papel cuidadosamente escondida. En ella, escrita con la letra de Lucas, había una lista de fechas que comenzaba en enero de 2028, momento en que cumplirá 18 años. Seguían puntos numerados bajo el título Fase 2. El contenido de estos puntos permanece secreto y no se revela ni siquiera en los documentos oficiales del caso. Esto no es solo una lista de planes de un adolescente que sueña con la libertad, comenta el investigador Hoffman, que ha visto el documento. Los detalles y la metodología dan serios motivos de preocupación de que la historia de Lucas Schwartz aún no ha terminado. No solo está esperando la mayoría de edad, se está preparando activamente para algo que denomina Fase 2. El 16 de enero de 2022, el doctor Schneider anotó en su informe la evaluación final. Después de 2 años y medio de trabajo intensivo con el paciente, llego a la conclusión de que estamos tratando con un nuevo tipo, hasta ahora no clasificado, de personalidad psicopática. Los métodos tradicionales de terapia no muestran eficacia. La única estrategia realista es el aislamiento y control a largo plazo. Hay que entender que el paciente estudia activamente el sistema en el que se encuentra, identifica sus debilidades y probablemente desarrolla planes a largo plazo. Su edad cronológica no debe inducir a error. Intelectualmente y en términos de habilidades manipulativas, funciona al nivel de un adulto altamente desarrollado. Los profesionales continúan estudiando este caso sin precedentes con la esperanza de desarrollar métodos eficaces de terapia y prevención. Sin embargo, hasta ahora, todo indica que Lucas Schwartz representa un fenómeno único, una tormenta perfecta de factores genéticos, neurobiológicos y psicológicos que han creado lo que un investigador describió como psicopatía en su forma pura. Para las víctimas de Lucas y sus familias, la vida continúa, pero las consecuencias de sus acciones se sienten hasta hoy. La mayoría de los niños afectados siguen visitando a psicólogos. Muchos experimentan síntomas de trastorno de estrés postraumático. Sofía Wagner, que casi se convierte en su última víctima, se mudó a otra ciudad con sus padres y cambió de escuela. Y en el viejo sótano de la casa abandonada en las afueras de Wallstadt, donde todo comenzó, la policía realiza comprobaciones periódicas. Aunque la habitación está sellada e inaccesible para personas no autorizadas,
Cada pocos meses se descubren rastros de intrusos. Alguien va allí para ver el lugar donde un joven comenzó sus experimentos que transformaron un tranquilo suburbio en un lugar de trauma colectivo.